este Mundial 2026 ya tiene un ganador antes de empezar. No es Francia, no es Brasil, no es Argentina. El ganador provisional del Mundial 2026 es el caos. 48 selecciones, 104 partidos, 3 países anfitriones, cambios de clima extremos, vuelos de 5 horas entre partidos, más desgaste, más rotaciones, más errores. Y eso significa una sola cosa: este será el mundial más impredecible de la historia del fútbol moderno. Hoy vamos a decodificar exactamente por qué, el nuevo formato, los datos que los favoritos preferirían que no existieran y una predicción que muy pocos analistas se han atrevido a hacer. Bienvenidos a Mundial Decoded. Hay un número que define todo lo que va a pasar en el Mundial 2026. No es 48, aunque ese número es realmente histórico. El número es 39. 39 días de torneo. Para ponerlo en perspectiva, Qatar 2022 duró 29 días, Rusia 2018 duró 32 días. El equipo campeón del Mundial 2026 va a jugar 8 partidos en 39 días, posiblemente en 3 países distintos, con diferencias de altitud, humedad y temperatura que ningún cuerpo técnico ha tenido que enfrentar antes en una Copa del Mundo. Eso no es un detalle logístico, eso es una variable táctica enorme. Y los datos de rendimiento en torneos largos son contundentes. Los equipos que dependen de presión física intensa colapsan estadísticamente a partir del 5º partido. Todo porque las líneas defensivas se vuelven muy adelantadas, muchos sprints por partido, alto nivel de pases, entre otras cosas más. Esto sin quitar de lado que también, aunque son futbolistas profesionales, no dejan de ser seres humanos. En 2022, con 32 equipos y 7 partidos máximos, ya lo veíamos. En 2026, con 8 partidos posibles y más viajes entre ellos, va a ser más pronunciado que nunca. Hablemos primero de cómo funciona este nuevo mundial, porque hay detalles que la mayoría de los aficionados no conoce todavía. 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los 2 primeros de cada grupo avanzan, más los 8 mejores terceros lugares. Eso significa que quedan eliminadas 12 selecciones en fase de grupos, mientras que en un mundial de 32 equipos quedaban eliminadas 16. Traducción directa: es más fácil sobrevivir la fase de grupos. Pero ojo, hay una trampa, porque avanzar como tercero con diferencia de goles ajustada te puede colocar en un cuadro de eliminatorias completamente distinto al que habrías preferido. La gestión de resultados en grupos va a ser un ajedrez nuevo que muy pocos seleccionadores han tenido que jugar antes. Sobre la representación, Europa tendrá 16 plazas, África sube a 9, Asia a 8 y CONCACAF crece significativamente. Y eso tácticamente importa y muchísimo, porque significa que vamos a tener más estilos distintos, más sistemas de juego que los favoritos no han enfrentado en clasificatorias. Francia puede llegar al mundial sin haber enfrentado a un equipo que defiende con 5 detrás y contraataca con velocidad brutal, y en eliminación directa ese partido puede existir. Aquí está la parte del análisis que menos se está discutiendo. 16 ciudades sede en 3 países. Los partidos de grupo se jugarán en estadios distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles, Nueva York, Dallas, Miami, Seattle, San Francisco, Kansas City, Boston, Filadelfia, Atlanta, Houston, Toronto y Vancouver. Este no es un itinerario turístico, es un mapa de variables climáticas y de altitud que van a definir el rendimiento físico de cada selección. A ver, piensa un momento en esto. Tienes a un equipo europeo que juega su partido de grupo en Miami. Temperatura de 32 grados, humedad del 85%, cuando 4 días después, en octavos de final en Ciudad de México, les toca estar a 2.240 metros de altitud.
Los datos de rendimiento físico en altitud muestran que el volumen de sprint cae entre 8 y 12% en las primeras 72 horas de exposición, incluso en atletas de élite perfectamente preparados. En un partido de eliminación directa, ese 10% puede ser la diferencia entre presionar al portero o darle 5 metros de espacio. Y bueno, es aquí donde aparece la ventaja que los europeos no pueden entrenar. Las selecciones latinoamericanas llevan años jugando clasificatorias en Quito a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en La Paz a 3.600, en San Pedro Sula con calor extremo, en Buenos Aires con frío y viento en marzo. La adaptación climática no se improvisa, se construye durante años de competencia regional. Y este no es un argumento emocional, es fisiología deportiva. Francia sigue siendo el equipo con la plantilla más profunda del planeta. Mbappé llegará con 26 años en su pico competitivo, con un índice de goles que nos demuestra por qué estos últimos 3 años se ha mantenido en la élite absoluta. Y Deschamps ha construido un sistema que funciona incluso cuando los individuos fallan. Mientras que Brasil tiene el talento ofensivo más explosivo con Vinicius como centro, pero su consistencia defensiva todavía genera dudas en partidos donde no controlan la posesión. Por otro lado, Argentina llega como campeona defendiendo. La estructura de Scaloni sigue siendo una de las más equilibradas. Defienden compacto, presionan inteligente y explotan las transiciones. Y tenemos España, con probablemente el modelo de posesión más refinado del torneo, aunque con la pregunta histórica que siempre la acompaña. ¿Acaso funciona ese fútbol cuando el partido se complica físicamente en un torneo de 39 días? Los 3 últimos mundiales los ganó el equipo que mejor administró el desgaste, no el equipo con más talento individual. Nuestra predicción en Mundial de Couret es que una selección latinoamericana va a llegar a la final del Mundial 2026. Repito, no es una predicción sentimental, es una conclusión basada en 3 variables concretas: adaptación climática, experiencia en torneos largos bajo presión y la reducción estadística de la brecha táctica entre élite y segundo nivel en los últimos 4 años. Las distancias se están cerrando, el entorno favorece a quien está acostumbrado al caos y Latinoamérica ha jugado en caos durante décadas. ¿Quién más que ellos para saber cómo se hace? El mundial más grande de la historia podría terminar siendo el más latinoamericano de todos. Y si sucede, nadie podrá decir que no lo vimos venir. Ahora, te preguntamos, ¿qué selección crees que va a llegar más lejos de lo esperado? Y por otro lado, ¿cuál favorito crees que va a caer antes de tiempo? Déjalo en los comentarios. Vamos a usar esas respuestas para próximos análisis. Si esto es lo que ves en un primer episodio, imagina lo que vamos a decodificar durante los próximos meses. Suscríbete, activa la campanita. Aquí el fútbol se analiza, no solo se ve. Esto fue Mundial de Couret.